Pablo Ledesma colocó otro lote de rosas sobre el mostrador metálico y exhaló, mirando el cielo matutino sobre el mercado de la ciudad. Mayo era generoso con el sol, pero por alguna razón su alma permanecía congelada, como si se hubiera quedado atrapada en aquella pesadilla de noviembre de hace 8 años. Podría estar ahora mismo sentado en la oficina del negocio familiar, dirigiendo la cadena de salones florísticos Flora Ledesma, firmando contratos con proveedores de Ecuador y Holanda. En cambio, un hombre de 30 años vendía flores en un mercado ordinario, alquilaba un apartamento de una habitación en las afueras y vivía como si se castigara a sí mismo cada día. Joven, ¿los tulipanes están frescos? Una mujer mayor tocaba los pétalos con exigencia. Llegaron esta mañana, respondió Pablo brevemente, envolviendo el ramo en papel craft. Había aprendido a responder automáticamente, sin involucrarse en conversaciones. La gente iba y venía, compraba flores para eventos felices o fechas tristes, y él permanecía allí, entre los aromas de rosas y gerberas, y recordaba. Siempre recordaba. A Elena. Elena Vargas. 19 años, risa parecida al repique de campanillas, cabello oscuro que siempre olvidaba apartar de su rostro. Trabajaba en una cafetería frente al instituto donde él cursaba el último año. La primera vez que Pablo la vio fue cuando entró allí por casualidad, refugiándose de un aguacero. Ella le trajo un capuchino y sonrió de tal manera que él olvidó para qué había entrado. Una semana después se convirtió en cliente habitual de la cafetería. Un mes después la invitó a salir. 6 meses después comprendió que no podía imaginar la vida sin ella. Los padres estuvieron en contra desde el principio. Pablo, ¿te has vuelto loco? Su madre, Irene Ledesma, lo miraba como si hubiera anunciado su intención de mudarse a una isla desierta. Una simple camarera. ¿Entiendes quién eres tú? El heredero. Entiendo a quién amo, respondía él entonces con firmeza. Pero su madre no se rendía. Organizaba encuentros con las hijas de los socios, las invitaba a cenas familiares, insinuaba que Pablo debía pensar en un partido digno. Su padre guardaba silencio, como siempre, prefiriendo no intervenir en los conflictos. Y Pablo continuaba viéndose con Elena, alquiló para ellos un pequeño apartamento, planeaba la boda. Cuando Elena dijo que estaba embarazada, él fue feliz hasta la locura. 7º mes. Una niña. Ya habían inventado el nombre, Milena. Querida, tierna, susurraba Elena, acariciando su vientre. Luego comenzó. La madre de Pablo se enteró del embarazo de Elena ya en un estado avanzado y armó un escándalo. Gritaba que Pablo estaba arruinando su futuro, que se ataría a ese indigente y se quedaría sin nada. Amenazaba con desheredarlo, borrarlo del negocio, renegar de su hijo. Su padre la apoyó. Por primera vez en toda su vida su padre se puso del lado de su madre y dijo, o recapacitas o puedes considerar que no tienes familia. Elena lloraba cuando él le contó el ultimátum. Tienen razón, Pablo, sollozaba. Realmente soy una don nadie. No soy adecuada para ti. No digas eso. Él la abrazaba, la besaba, juraba que todo estaría bien. Pero la presión crecía. Su madre lo llamaba 10 veces al día. Su padre dejó de contestar sus llamadas. Los socios lo miraban con desaprobación. Pablo sentía cómo las paredes se cerraban a su alrededor. Y entonces cometió el error. Necesito irme un par de semanas, le dijo a Elena. A casa de mi primo, a Salamanca. Despejarme, pensar cómo seguir adelante. ¿Entiendes? Necesito tiempo. ¿Tiempo? Ella lo miraba con los ojos muy abiertos. ¿Qué tiempo, Pablo? En 2 meses tendremos un bebé. Precisamente por eso necesito pensarlo todo. Se exaltó. Mis padres dicen que no habrá boda, que me despojarán de todo si me caso contigo. ¿Entiendes? Despojarán. Elena palideció. Entonces no tiene sentido que estemos juntos, susurró. No quise decir eso. Vete, ella se dio la vuelta. Piensa cuanto quieras. Él se fue al día siguiente. Pensaba que en una semana volvería, todo se arreglaría,
harían las paces. Le llamó la primera noche, no contestaba. El segundo día tampoco. Al tercer día llamó a su madre, Catalina Vargas. ¿Pablo? La voz de la mujer era helada. Catalina, deme a Elena, por favor. Elena ya no existe. El corazón se hundió. ¿Qué? ¿Qué dice? Murió. Parto prematuro, pérdida de sangre. El bebé tampoco sobrevivió. Tú las mataste, Pablo. Tú y tu madre. No vuelvas a llamar. Colgaron. Pablo recordaba cómo cayó de rodillas en medio del apartamento ajeno en Salamanca, cómo gritó, cómo no podía respirar. Recordaba cómo viajó de regreso en el tren nocturno, incapaz de esperar hasta la mañana. Recordaba el funeral, ataúd cerrado, coronas, Catalina Vargas mirándolo con tanto odio que él mismo estaba dispuesto a acostarse en la tumba junto a Elena. Después de eso la vida se convirtió en existencia. Dejó a su familia, renunció al negocio, alquiló un apartamento y encontró trabajo en el mercado con un viejo florista. Sus padres intentaron recuperarlo, pero Pablo no contestaba las llamadas. No quería su dinero, su cuidado, su perdón. Solo merecía dolor. Cada mes iba al cementerio con rosas rojas. Sus favoritas. Hoy era un día ordinario. Martes. Pablo vendía flores, sonreía a los clientes mecánicamente, contaba las ganancias. Hacia el mediodía había menos gente, y se sentó en una silla plegable, encendiendo un cigarrillo. Señor. Levantó la cabeza. Frente al mostrador había una niña pequeña de unos 7 años, con uniforme escolar azul, 2 trenzas y enormes ojos castaños. Retorcía la correa de su mochila y lo miraba tan tímidamente que Pablo sonrió involuntariamente. Hola, dijo suavemente. ¿Puedo ayudarte? Puedo. La niña se trabó. ¿Puedo tener una sola flor? Se acercó más, y Pablo vio que sus labios temblaban. Hoy es el cumpleaños de mamá, susurró la pequeña. Quería comprarle una rosa. La abuela me dio dinero para el almuerzo en la escuela, y yo quería gastarlo en una flor. Pero lo perdí. Probablemente se cayó del bolsillo. Los ojos de la niña se llenaron de lágrimas. Soy una niña mala, ¿verdad? Perdí el dinero. Algo se agitó en el pecho de Pablo. Miró a esta pequeña heroína que estaba dispuesta a pasar hambre por un regalo para su mamá, y no pudo negarse. Oye, pequeña, no llores. Se levantó, se acercó al cubo de rosas y eligió la más grande, rojo brillante, con pétalos firmes. Tomó una cinta dorada que normalmente usaba para ramos caros, envolvió cuidadosamente el tallo, colocó un pequeño lazo y pegó una etiqueta en forma de corazón. Toma, ten, le extendió la flor a la niña. Ella jadeó. Pero no puedo pagar. Es un regalo. Pablo se agachó, sonrió y le guiñó un ojo a la niña. Dile a tu mamá que tuvo mucha suerte con una hija así. ¿De acuerdo? La niña asintió, apretando la rosa contra su pecho, y sonrió tan ampliamente que a Pablo se le oprimió el corazón. Gracias, señor. Es usted el más bueno del mundo. Le saludó con la mano y salió corriendo, y él la miró alejarse pensando que en algún lugar podría estar corriendo su hija. Igual de pequeña, luminosa. La tarde llegó rápido. Pablo cerró el puesto, contó las ganancias, puso las flores no vendidas en el refrigerador. Tomó una rosa roja fresca y fue al cementerio. Era un lugar tranquilo en las afueras de la ciudad, con árboles viejos y senderos estrechos. La tumba de Elena estaba en el rincón lejano, bajo un abedul frondoso. Pablo conocía el camino de memoria. Podría haber llegado allí con los ojos cerrados. Caminaba lentamente, sosteniendo la rosa en su mano, y pensaba en qué decirle hoy. Normalmente le contaba sobre los días, sobre el clima, sobre cuánto la extrañaba. A veces simplemente se quedaba en silencio y lloraba. Al acercarse a la tumba, Pablo se quedó paralizado. Sobre la lápida de mármol negro yacía una rosa. Grande, roja, atada con una cinta dorada, con un lazo y una etiqueta de corazón. La misma rosa que había regalado a la niña por la mañana. Pablo sintió como la tierra se hundía bajo sus pies. Cayó de rodillas, incapaz de apartar la mirada de la flor.
Le faltaba el aire. ¿Quién? Exhaló. ¿Quién eres? Señor, ¿está aquí? Se dio la vuelta. Hacia él corría esa misma niña, con las trenzas y la mochila. Se detuvo cerca, jadeando, y sonrió. Lo reconocí. Dijo alegremente. Puse la flor para mamá. Está aquí enterrada. Pablo no podía moverse. La miraba, los ojos castaños, los hoyuelos en las mejillas, como se apartaba un mechón de pelo que se había soltado. Elena. Era Elena. Su copia. Viva, respirando. Mamá. Graznó. Tu mamá. ¿Quién es? La niña inclinó la cabeza hacia un lado. Elena Vargas. Aquí está escrito, señaló la lápida. Murió cuando yo nací. La abuela dice que era la más hermosa y buena. La amo mucho, aunque nunca la vi. Pablo abrió la boca, incapaz de hablar. Todo nadó ante sus ojos. Todos estos años vivió con la idea de que su hija estaba muerta. Y ella. Está viva. Está frente a él. Llama a Elena mamá. ¿Cómo te llamas? Preguntó apenas audible. Mila, respondió la niña. Milena Vargas. Tengo 7 años, estoy en primer grado. Milena. Su Milena. Extendió la mano y tocó su mejilla. Cálida, viva. La niña no se asustó, solo lo miró con curiosidad. Señor, ¿está llorando? Se sorprendió. Pablo no notó cómo las lágrimas rodaron por su rostro. Abrazó a Mila, con cuidado, temiendo que desapareciera, que fuera un sueño. Perdóname, susurró, besando su cabello. Perdóname, perdóname, perdóname. La niña lo abrazó a cambio, insegura pero cálidamente. ¿Usted también amaba a mi mamá? Preguntó en voz baja. Pablo asintió. Entonces somos amigos, decidió Mila. Todos los que aman a mamá son mis amigos. Él se rió entre lágrimas. Se puso de pie, sosteniéndola de la mano. ¿Dónde vives? Preguntó. ¿Con quién? ¿Con tu abuela? Sí, con la abuela Catalina y el abuelo Sergio. Son muy buenos. Cerca de aquí, detrás de esos edificios, Mila señaló con la mano. Vamos, te acompañaré, dijo Pablo. Caminaron por los senderos del cementerio, y Mila charlaba sobre la escuela, sobre cómo le gustaban las matemáticas pero no la educación física, sobre que tenía una amiga Victoria y juntas jugaban con muñecas. Pablo escuchaba y no podía saciarse de su voz. Esta era su hija. Su sangre. Su niña. Cuando se acercaron a un viejo edificio de 5 pisos, Pablo respiró hondo. Ahora vería a Catalina Vargas. La mujer que le dijo que su hija estaba muerta. Que ocultó la verdad todos estos años torturantes. Mila tocó el timbre. Abuela, soy yo. La puerta se abrió casi de inmediato. En el umbral estaba Catalina, envejecida, con cabello cano, pero igual de severa. Al ver a Pablo, palideció como si hubiera visto un fantasma. Vete, exhaló. Inmediatamente. No tienes nada que hacer aquí. Mila miró a su abuela sin entender. Abuela, es el señor bueno. Me dio una flor para mamá. Pablo dio un paso adelante. Su voz temblaba, pero intentaba hablar con firmeza. ¿Es mi hija? Catalina guardó silencio. Del apartamento salió Sergio Vargas, un hombre canoso con gafas. Bajó la cabeza, sin mirar a Pablo. Respóndame, exigió Pablo. ¿Es mi hija? No tiene padre, dijo Catalina bruscamente. Solo abuelo. En el certificado de nacimiento está registrado mi esposo. Ella es Milena Vargas. Y el verdadero padre abandonó a Elena embarazada y la llevó a la muerte. Pablo sintió como el mundo se tambaleaba. ¿Qué dice? Casi gritó. Yo nunca hubiera. Intenté volver. Le llamé. Usted dijo que Elena y el bebé habían muerto. Mila se apretó asustada contra su abuela, mirando a los adultos con los ojos muy abiertos. Te fuiste. Gritaba Catalina, y las lágrimas corrían por su rostro. La dejaste.
Le causaste dolor. Tú la mataste. Pablo se ahogaba. Él no sabía, Catalina, dijo Sergio en voz baja. Nosotros. Nosotros entonces pensamos que era mejor así. El silencio se volvió pesado, vibrante. Pablo los miraba, y todo encajaba. Mentira. Todo era mentira. Quiero hacer una prueba de ADN, dijo con voz apagada. Para mí. Para ella. Para reconocer la paternidad. Catalina guardó silencio durante mucho tiempo. Luego asintió. Hazla. Pero te advierto, a mi nieta no te la entregaré. Nunca. Pablo no durmió en toda la noche. Yacía en la cama de su apartamento de una habitación, miraba al techo e intentaba asimilar lo sucedido. Mila está viva. Su hija está viva. Durante 7 años llevó consigo una culpa monstruosa, 7 años se consideró un asesino, y ella crecía, iba a la escuela, reía, amaba a la mamá que nunca vio. La ira hervía dentro, mezclándose con una alegría increíble y dolor. Catalina Vargas le mintió. ¿Por qué? ¿Para castigarlo? ¿Para vengarse? Apretaba los puños hasta que dolían, recordando sus palabras, tú las mataste, Pablo. Tú y tu madre. Estas palabras lo perseguían cada día. Fueron la razón por la que renunció a todo, dejó a su familia, destruyó su propia vida. Por la mañana se levantó temprano, se lavó con agua helada, intentando ordenar sus pensamientos. Necesitaba actuar. La prueba de ADN era lo primero. Confirmación oficial de que Mila era su hija. Luego el reconocimiento de paternidad. Luego no sabía qué vendría después. ¿Quitarle la niña a los Vargas? Ella los amaba. Los consideraba su familia. Pablo se vistió, bebió café fuerte y fue al mercado. El trabajo ayudaba a no pensar. Colocaba rosas, gerberas, atendía a los clientes e intentaba no mirar el reloj. Por la tarde debía tener lugar el encuentro en el centro médico. Catalina había aceptado la prueba. Sergio acompañaría a Mila. El día se extendió dolorosamente largo. Pablo vendió 3 ramos, 2 macetas con orquídeas y una docena de claveles, pero no recordaba a ningún cliente. En su cabeza daban vueltas fragmentos de la conversación de ayer. Él no sabía, Catalina. Pensamos que era mejor así. ¿Qué significa pensamos? ¿Y el qué? A las 5 de la tarde Pablo cerró el puesto y fue al laboratorio en el otro extremo de la ciudad. Era una clínica privada con paredes blancas y olor a antiséptico. En el vestíbulo estaban sentados Sergio y Mila. La niña balanceaba las piernas en la silla, mirando dibujos en una revista infantil. Al ver a Pablo, le saludó con la mano. Tío, hola. Lo llamó. La abuela dijo que tenemos que hacernos análisis. ¿No duele? Pablo se acercó y se sentó a su lado. No duele en absoluto, la tranquilizó. Solo tomarán un poco de saliva. Como si estuvieras lamiendo helado. Mila se rió. Me encanta el helado. De chocolate. A mí también, sonrió Pablo y sintió como algo cálido se extendía en su pecho. Esta era su hija. También le gustaba el helado de chocolate. Sergio Vargas estaba sentado en silencio, mirando al suelo. Se veía agotado, envejecido. Cuando los llamaron al consultorio, se levantó pesadamente, como si cada movimiento le costara esfuerzo. El procedimiento tomó varios minutos. La enfermera tomó muestras de Mila y Pablo, lo formalizó todo, explicó que los resultados estarían listos en 3 días. Mila se movía en la silla, hacía muecas a su reflejo en el espejo, mientras Pablo no podía apartar la mirada de ella. Cada detalle parecía importante, como arrugaba la nariz, como mordía el labio inferior, como retorcía el borde de su blusa. Todo era de Elena. Pura Elena sin diluir. Cuando salieron de la clínica, Pablo preguntó con cuidado. Sergio, ¿podemos hablar? El abuelo de Mila se detuvo, asintió. Mila corrió a la parada de autobús donde había un banco, y comenzó a saltar por el bordillo, balanceándose con los brazos extendidos. Quiero entender,
dijo Pablo lentamente. ¿Por qué me mintieron? ¿Por qué dijeron que el bebé murió? Sergio guardó silencio durante mucho tiempo, mirando a su nieta. Luego suspiró pesadamente. Fue decisión de Catalina, dijo con voz ronca. Cuando todo sucedió. Cuando Elena murió. Estaba fuera de sí por el dolor. Gritaba que tú eras culpable, que tu madre era culpable. Decía que no te entregaría a la niña, que no merecía ser padre. Pero yo llamé. Pablo frunció el ceño. Intenté averiguar qué pasaba. Lo sé, Sergio sacudió la cabeza. Catalina contestó. Te dijo que Elena y el bebé estaban muertos. Ella. Quería causarte dolor. Quería que sufrieras tanto como ella sufría. Pablo sintió como la furia lo cubría como una ola caliente. Me robó 7 años. 7 años de la vida de mi hija. Ella enterró a su única hija, respondió Sergio en voz baja. Tú te fuiste cuando Elena estaba embarazada e infeliz. Elegiste a tus padres. Así le parecía a ella. Yo no elegí. Gritó Pablo, y Mila se dio la vuelta, mirándolos asustada. Él respiró hondo, calmándose. Me fui para pensarlo todo. Quería encontrar una salida. Pero cuando regresé, ya era demasiado tarde. Sergio asintió. Elena discutió contigo el miércoles por la noche. Te fuiste el jueves por la mañana. Y en la noche del jueves al viernes comenzaron las contracciones. Lloró todo el día, estaba nerviosa, se culpaba a sí misma. Los médicos dijeron que el estrés provocó el parto prematuro. Llamamos a la ambulancia, la llevaron al hospital. La hemorragia fue fuerte. Muy fuerte. No llegaron a tiempo. Murió en la mesa de operaciones. La voz del padre temblaba. Pablo cerró los ojos, imaginando a Elena, sola, asustada, muriendo. ¿Y Mila? Preguntó. Mila nació. Diminuta, prematura, pero viva. La salvaron en cuidados intensivos. 2 meses. Catalina iba al hospital todos los días, rezaba. Cuando dieron de alta a la niña, formalizamos la custodia. La registramos como Milena Vargas, para que nadie hiciera preguntas. Ustedes me ocultaron que tengo una hija. Pablo miraba a Sergio fijamente. Me la robaron. ¿La salvamos?, objetó el padre. Dejaste a tu familia, vendes flores en el mercado. ¿Qué podrías haberle dado a un bebé hace 7 años? Estabas destrozado, culpable, infeliz. Tus padres estaban en contra del bebé de Elena. Y nosotros la amábamos. La criamos. Es feliz. Pablo quería gritar, golpear, romper algo. Pero en cambio solo sacudió la cabeza. No era asunto suyo decidir por mí. Quizás, Sergio miró a Mila, que ahora cantaba algo, saltando por el bordillo. Pero hicimos lo que consideramos correcto. Y si la quitas de nosotros, matará a Catalina. Ella vive por esta niña. ¿Y yo qué, no tengo derecho a vivir por ella? Preguntó Pablo. Sergio no respondió. Los siguientes 3 días fueron una tortura. Pablo no podía pensar en nada más que en los resultados. Sabía la respuesta. Lo veía en los ojos de Mila, en su sonrisa, en cada gesto. Pero necesitaba la confirmación oficial. Un documento que nadie pudiera impugnar. Fue varias veces al edificio de los Vargas, se paraba enfrente, esperando ver a Mila. Una vez ella salió al patio con una amiga, jugaban a las persecuciones. Pablo miraba desde la esquina, como un padre al que le habían prohibido acercarse a su propia hija. Al tercer día llamaron de la clínica. Los resultados estaban listos. Pablo llegó primero, tomó el sobresellado y salió a la calle. Las manos temblaban cuando abría el papel. Dentro había un formulario con sellos y firmas. Pasó la vista por las líneas, encontró la columna necesaria. Probabilidad de paternidad, casi 100%. Pablo se sentó en el banco y lloró. Por primera vez en muchos años lloraba no de dolor, sino de alivio. Era suya. Mila era suya. Oficial,
jurídica, biológicamente. Sacó el teléfono, marcó el número de Catalina Vargas. Ella no contestó de inmediato. Escucho, voz fría. La prueba lo confirmó, dijo Pablo. Soy su padre. Silencio. Quiero ver a mi hija, continuó. Hoy. Ahora. Está en la escuela, respondió Catalina. Ven a las 6 de la tarde. Ella colgó. Pablo llegó exactamente a las 6. Catalina abrió la puerta. Se veía peor que ayer. El cabello cano despeinado, los ojos enrojecidos. Era evidente que había llorado. Entra, dijo. El apartamento era pequeño pero acogedor. En el recibidor colgaban dibujos infantiles, en el estante había fotografías. Pablo vio en la foto a Elena, joven, riendo, con flores en las manos. El corazón se oprimió. En la habitación detrás de la mesa estaba sentada Mila, haciendo los deberes. Al ver a Pablo, se levantó alegremente. Tío. Pensé que no vendría más. Van, Pablo se sentó a su lado. ¿Y sabes qué? Tengo que decirte algo. Mila dejó el bolígrafo, mirándolo con curiosidad. ¿Qué? Pablo miró a Catalina. Ella estaba en la puerta, ceñuda, pero asintió. Dio permiso. Mila, comenzó Pablo lentamente. Recuerda, dijiste que no tenías papá. La niña asintió. La abuela dijo que murió cuando mamá estaba embarazada. No, Pablo tomó su pequeña mano en la suya. Tu papá está vivo. Y soy yo. Mila parpadeó, sin entender. ¿Usted? Sí. Hicimos la prueba. Soy tu verdadero papá. Silencio. Mila lo miraba con los ojos muy abiertos, luego dirigió la mirada a Catalina. Abuela, es verdad. Verdad, respondió Catalina con voz ronca. Pero. Mila volvió a mirar a Pablo. ¿Pero por qué no vino antes? ¿Por qué no sabía? Pablo apretó su mano. Porque no sabía que estabas viva. Me dijeron que moriste junto con mamá. Y creí en eso durante 7 años. ¿Quién lo dijo? Frunció el ceño la niña. Pablo guardó silencio. No quería poner a la niña en contra de su abuela. Es una larga historia. Pero ahora lo sé. Y quiero ser tu papá. Quiero cuidarte, verte, estar cerca. Si no te opones. Mila guardó silencio. Luego preguntó en voz baja. ¿Amaba a mi mamá? Más que a la vida, respondió Pablo, y su voz se quebró. Era lo mejor que me había pasado. ¿Y me ama a mí? Ni siquiera te conocía, pero siempre te amé. Desde el momento en que supe que existes. Mila pensó. Luego de repente lo abrazó, fuerte, torpemente como hacen los niños. Entonces me alegro de que sea mi papá, susurró. Pablo la abrazó a cambio, hundiendo su rostro en su cabello que olía a champú infantil de manzana. Lloraba, sin avergonzarse de las lágrimas, y Mila le acariciaba la espalda y decía, no llores, papá. Los hombres no lloran. El abuelo lo dice. Lloran, respondió Pablo. Cuando son muy felices. Catalina estaba en la puerta y también lloraba. En silencio, secándose las lágrimas con la palma. Más tarde, cuando Mila se fue a su habitación, se quedaron solos. Pablo y Catalina. Dos destinos destrozados, unidos por una persona. Presentaré los documentos para el reconocimiento de paternidad, dijo Pablo. Oficialmente. Lo sé, Catalina se sentó frente a él, juntando las manos en el regazo. Tienes derecho. Pero no la quitaré de ustedes, añadió. Ella los ama. Ustedes son su familia. No quiero destrozarle la vida. Catalina levantó la cabeza, mirándolo sorprendida. ¿Entonces qué quieres? Ser su padre. Verla. Recogerla de la escuela, pasear, hablarle de su mamá. Estar cerca. Simplemente. Estar. Catalina guardó silencio durante mucho tiempo. Luego asintió. Está bien. Pero si desapareces de nuevo, si le causas dolor, yo. No desapareceré, dijo Pablo firmemente. Nunca. Se miraron, y algo cambió. El odio no desapareció del todo,
pero se debilitó. Apareció comprensión. Dolor común, pérdida común. Y ahora, Mila común. ¿Por qué te fuiste entonces? Preguntó Catalina en voz baja. ¿Por qué te fuiste cuando ella estaba embarazada? Pablo bajó la cabeza. Porque me asusté. Los padres presionaban, amenazaban con despojarme de todo. Mi madre decía que Elena destruiría mi vida. Pensé que si me iba un par de semanas, todo se calmaría, encontraría una solución. Pero en cambio lo perdí todo. Tu madre, Catalina reflexionó. Ella tiene no menos culpa que tú. Lo sé, Pablo asintió. Todavía no sabe que Mila está viva. No se lo he dicho. Y no hace falta, dijo Catalina bruscamente. Que no lo sepa. No lo merece. Pablo guardó silencio. Por dentro todo hervía. Su madre. Irene Ledesma. La mujer que destruyó su felicidad, lo separó de Elena, fue la causa de la tragedia. Lo había llamado todos estos años, intentaba devolverlo a la familia, pero él no contestaba. Ahora entendía que había hecho lo correcto, pero tarde o temprano ella se enteraría. Y entonces no sabía qué sería entonces. Por la tarde llevó a Mila de paseo. Caminaron por el malecón, comieron helado, y la niña le contaba sobre la escuela, sobre su amiga Victoria, sobre cómo soñaba con tener un gatito. ¿Puedes comprarme un gatito, papá? Preguntó, y Pablo entendió que estaba dispuesto a comprarle todo en el mundo. Hay que preguntarle a la abuela, respondió. Pero lo intentaré. Mila se rió, girando en el lugar. Ahora tengo papá. De verdad. Le contaré a todos en la escuela. Pablo la miraba y sentía como algo dentro se descongelaba. Por primera vez en 7 años era verdaderamente feliz. Pero esto era solo el comienzo. Pasaron 2 semanas desde que Pablo supo la verdad. 2 semanas durante las cuales su vida cambió irreconociblemente. Recogía a Mila de la escuela cada día, paseaban por el parque, iban a cafeterías donde ella pedía chocolate caliente con malvaviscos y él simplemente la miraba y no podía creer que fuera realidad. Su hija. Viva, riendo, tan parecida a Elena que a veces el corazón dejaba de latir. Catalina Vargas se descongelaba gradualmente. Todavía era fría, todavía miraba a Pablo con desconfianza, pero le permitía ver a la niña, le dejaba llevarla los fines de semana. Sergio era más suave, una vez incluso dijo, eres un buen padre. Elena estaría contenta. Los documentos para el reconocimiento de paternidad Pablo los presentó una semana después de recibir los resultados de la prueba. El abogado explicó que el proceso tomaría tiempo, habría que pasar por un juicio, ya que en el certificado de nacimiento de Mila como padre estaba indicado Sergio Vargas. Pablo aceptó todo. Lo principal era que ahora tenía derecho a llamarse su padre no solo por sangre, sino también jurídicamente. Mila se acostumbró a él rápidamente. Lo llamaba papá. A veces preguntaba por su mamá, y Pablo le contaba sobre lo buena que era Elena, cómo se reía, cómo amaba las rosas rojas y las películas viejas, cómo soñaba con una familia grande. ¿Ella me quería? Preguntó una vez Mila cuando estaban sentados en un banco del parque. Más que nada en el mundo, respondió Pablo. Te puso el nombre de Milena cuando aún estabas en su barriga, porque era su niña querida. La más amada. Mila sonrió, pero en sus ojos brillaron lágrimas. Me da pena que no la vi. Ella siempre está contigo, Pablo abrazó a su hija. En tu sonrisa, en tus ojos. Te pareces mucho a ella. La niña se apretó contra él, y permanecieron sentados así durante mucho tiempo, en silencio, escuchando el ruido del viento en las hojas. Todo iba bien. Demasiado bien. Pablo ya comenzaba a creer que la vida finalmente le daba una oportunidad de felicidad. Y entonces llamó su madre. Irene Ledesma vivía sola. Su esposo, el padre de Pablo, murió hace 2 años. No lo había llamado en más de un año. Después de otra negativa a reunirse, aparentemente decidió dejar a su hijo en paz. Pero esa mañana, cuando Pablo colocaba flores en el mercado, el teléfono vibró y en la pantalla apareció, mamá.
Miró la pantalla durante mucho tiempo, sin decidirse a contestar. Luego presionó el botón verde. Escucho. Pablo, la voz de su madre sonaba extraña. No arrogante como de costumbre, sino algo desconcertada. Necesito verte. Es importante. Estoy ocupado, respondió secamente. Por favor, ella nunca decía por favor. Me llamó Catalina Vargas. Ella me habló de la niña. Pablo se quedó paralizado. Así que Catalina finalmente se decidió. No sabía cómo sentirse al respecto. ¿Y qué? Preguntó fríamente. Quiero ver a mi nieta, exhaló Irene. Yo. Pablo, debo hablar contigo. Estuvo a punto de colgar. Pero algo lo detuvo. Quizás la curiosidad. Quizás el deseo de mirarla a los ojos y decirle todo lo que se había acumulado durante estos años. Cafetería El Viejo Molino, mañana a las 2 de la tarde, dijo. Si vienes, hablaremos. Si no vienes, no vuelvas a llamar. Colgó sin esperar respuesta. Al día siguiente Pablo llegó a la cafetería antes de la hora señalada. Pidió café, se sentó junto a la ventana y esperó. Irene apareció exactamente a las 2. Se veía elegante, como siempre, abrigo caro, peinado cuidado, pero el rostro demacrado, ansiedad en los ojos. Ya no era esa mujer arrogante que él recordaba. El tiempo y la culpa habían hecho lo suyo. Pablo se acercó a la mesa, y él vio que le temblaban las manos. Siéntate, asintió. Irene se sentó, juntó las manos sobre la mesa, mirando a su hijo. Catalina Vargas me llamó hace 3 días, comenzó. Dijo que tienes una hija. Que Elena dio a luz a una niña, y sobrevivió. Que la encontraste. Pablo guardó silencio. ¿Es verdad? Preguntó Irene. Sí. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Y para qué? Pablo la miró a los ojos. ¿Para qué volvieras a destruirlo todo? Irene palideció. Yo no quería. ¿No querías? Pablo sonrió amargamente. Destruiste mi vida. Me obligaste a abandonar a Elena cuando estaba embarazada. Presionaste, amenazaste, me despojaste de la herencia. Por tu culpa ella murió. No sabía que terminaría así. La voz de Irene se quebró. Pensaba que te estaba protegiendo. ¿De qué? Gritó Pablo, y la gente en las mesas vecinas se volvió. Bajó la voz. ¿Del amor? ¿De la felicidad? ¿De la familia? Irene se cubrió el rostro con las manos. Temía que cometieras un error. Elena era de una familia pobre, no tenía nada. Quería lo mejor para ti. Ella era lo mejor que me había pasado en la vida, dijo Pablo en voz baja. Y tú me la quitaste. Perdóname, susurró Irene, y las lágrimas corrieron por su rostro. Perdóname, hijo. Destruí todo. Soy culpable de la muerte de Elena, de que perdieras 7 años sin ver a tu hija. Soy una madre terrible. Pablo la miraba y sentía como la ira se iba lentamente. La odiaba por la vida destrozada. Pero ahora, mirando a esta mujer abatida, entendía, ella ya estaba castigada. Con culpa, vergüenza, pérdida de su hijo. Tengo una nieta, continuó Irene entre lágrimas. Ni siquiera sé cómo se llama. Mila, respondió Pablo. Milena. Tiene 7 años. Va a 1er grado, le gusta el helado de chocolate y sueña con un gatito. Irene sollozó. ¿Puedo verla? Pablo guardó silencio durante mucho tiempo. Luego dijo, eres la abuela. Tienes derecho. Pero solo si nunca más interfiere en la vida ajena. Solo si aceptas a Mila tal como es y no intentas cambiarla. Lo prometo, asintió Irene. Lo juro. Pablo sacó el teléfono, le mostró una fotografía. Mila en los columpios, riendo, el cabello ondeando en el viento. Irene miraba la pantalla y lloraba. Se parece a Elena, susurró. Dios mío, ¿cómo se parece? Sí, estuvo de acuerdo Pablo. Permanecieron sentados en silencio, y por primera vez en muchos años entre ellos no había un muro de odio. Había dolor, culpa, pero también algo más.
Quizás el comienzo del perdón. Una semana después Pablo acordó con Catalina un encuentro. Quería que Mila conociera a la abuela Irene. Catalina ya no estaba en contra, pues ella misma le había informado sobre la nieta. La niña tiene derecho a conocer a toda la familia, dijo. Incluso esa parte que cometió errores. El encuentro lo fijaron el sábado, en el parque. Pablo vino con Mila, sosteniéndola de la mano. Mila charlaba sobre cómo ayer sacó un 5 en lectura, y no notaba cómo su padre estaba nervioso. Irene esperaba junto a la fuente. Traía una caja grande de bombones y un oso de peluche. Cuando vio a Mila, se quedó paralizada, incapaz de moverse del lugar. «Papá, ¿quién es?», preguntó Mila, mirando a la mujer desconocida. «Es». Pablo se agachó, arreglando el cabello de su hija. «Es mi mamá». «¿Tu abuela? ¿Otra abuela?», se sorprendió Mila. «Sí». La niña miró a Irene con curiosidad, luego se acercó más. «Hola», dijo educadamente. «Hola», Irene se arrodilló, y las lágrimas volvieron a rodar por sus mejillas. «Milita, qué hermosa eres». Mila frunció el ceño. «¿Está llorando? ¿Está triste?». «No», Irene sacudió la cabeza. «Estoy muy feliz. Soñaba tanto con verte». «¿De verdad?». Mila sonrió. «Yo no sabía que tenía otra abuela. Ahora tengo 2 completas». Irene le extendió la caja de bombones y el oso. «Esto es para ti. No sabía que te gustaba, así que compré todo lo que encontré». Mila tomó los regalos, abrazó alegremente al oso contra sí. «Gracias. Es tan suave». Irene no se contuvo y abrazó a la niña, hundiendo su rostro en su cabello. Mila la abrazó desconcertada a cambio, dándole palmaditas en la espalda. «No llore, abuela. Todo está bien». Pablo estaba a un lado y miraba esta escena. Su madre, la mujer que una vez consideró a Elena indigna, ahora abrazaba a su hija y sollozaba de felicidad y vergüenza. La vida es algo extraño. Rompe, pero a veces da la oportunidad de arreglarlo todo. Pasaron 2 horas en el parque. Mila le mostró a Irene cómo sabía columpiarse, le contó sobre la escuela, sobre su amiga Victoria. Irene escuchaba, sonreía, secaba las lágrimas. Le compró a Mila algodón de azúcar, helado, un globo inflable. Intentaba compensar 7 años perdidos en un día. Cuando llegó el momento de despedirse, Mila abrazó a Irene. «¿Vendrá otra vez?», preguntó. «Si no te opones», respondió Irene. «No me opongo». Mila se rió. «Ahora tengo la familia más grande». Pablo acompañó a su madre hasta el coche. Permanecieron en silencio, mirándose. «Gracias», dijo Irene. «Gracias por darme una oportunidad». «No es por ti», respondió Pablo. «Es por Mila. Merece conocer a todos los que la aman». Irene asintió. «Quiero compensar la culpa. De alguna manera. Quizás puedo ayudar. ¿Económicamente? ¿Pagar la escuela, actividades extracurriculares, algo más?». Pablo sacudió la cabeza. «No. Si quieres ser parte de su vida, sé abuela. No patrocinadora. Simplemente abuela». «Está bien», Irene sonrió entre lágrimas. «Lo intentaré». Se fue, y Pablo regresó con Mila, que saltaba con el globo en el césped. «Papá, ¿la abuela Irene es buena?», preguntó. «Intenta ser buena», respondió Pablo. «Antes cometía errores, pero ahora quiere corregirse». «¿Qué errores?». Pablo se sentó junto a su hija en el césped. «No me permitía estar con tu mamá. Pensaba que yo merecía a alguien diferente. Pero se equivocaba». Mila frunció el ceño. «Mi mamá era la mejor». «Sí», estuvo de acuerdo Pablo. «La mejor». La niña pensó, luego dijo. «Pero la abuela Irene ahora es buena. Me compró un oso. Y lloraba cuando abrazaba. Significa que me ama». Pablo sonrió. «Sí, te ama. Entonces la perdono», decidió Mila. «Mamá también la perdonaría, ¿verdad?». Pablo abrazó a su hija. «¿Verdad? Tu mamá sabía perdonar». Permanecieron sentados en el césped, y Mila contaba que llamaría al oso,
copito, porque es tan esponjoso. Pablo escuchaba y pensaba en cómo los niños saben perdonar fácilmente, sin largas reflexiones y ofensas. Quizás los adultos deberían aprender de ellos. Por la tarde llevó a Mila a casa. Catalina abrió la puerta, vio al oso y se sorprendió. ¿Es de Irene?, preguntó. Sí, respondió Pablo. Nos encontramos en el parque. Catalina apretó los labios. Espero que no ofendiera a Mila. Abuela, ella es buena. Interrumpió Mila. Lloraba y decía que me ama. Catalina miró a la niña, luego a Pablo. Si le causa dolor. No lo causará, dijo Pablo firmemente. Me encargaré de eso. Catalina suspiró. Está bien. Pero al primer problema prohibiré estos encuentros. Pablo asintió. Entendía a Catalina. Ella protegía a su nieta como una leona protegería a su cachorro. Y eso era correcto. Al irse, se volvió. Mila le saludaba desde la ventana, apretando contra sí al oso de peluche. Pablo le devolvió el saludo y se fue, sintiendo como su alma se volvía más ligera. Varios días después llegó una notificación del tribunal. El caso de reconocimiento de paternidad estaba programado para el mes siguiente. Pablo leía los papeles y entendía que pronto todo sería oficial. Estaría registrado en el certificado de nacimiento de Mila como padre. Jurídica, legalmente. Llamó a Catalina, le informó la noticia. Lo sé, dijo. A nosotros también nos llegó la citación. ¿Te opondrás? Silencio. No, finalmente respondió Catalina. Eres su padre. Es un hecho. Y tú eres un buen padre, Pablo. Veo cómo Mila te ama. Cómo se alegra junto a ti. Pablo sintió alivio. Gracias. Pero recuerda, la voz de Catalina se volvió más dura. Es nuestra nieta. La criamos durante 7 años. Si intentas quitárnosla, no lo haré, la interrumpió Pablo. Lo prometo. Mila se quedará con ustedes. Solo quiero estar cerca. Catalina exhaló. Entonces todo estará bien. Colgó, y Pablo se quedó sentado, mirando el teléfono, y por primera vez en mucho tiempo sentía que la vida se estaba arreglando. Lentamente, dolorosamente, pero se estaba arreglando. Tenía una hija. Tenía familia, aunque inusual, aunque compuesta de personas que una vez se odiaban. Pero era familia. Y eso era suficiente. Sacó la fotografía de Elena que siempre llevaba en la billetera. Miraba su sonrisa y susurraba. La encontré, Elenita. Encontré a nuestra niña. Es hermosa. Completamente como tú. Y le parecía que Elena le sonreía en respuesta. La audiencia judicial la programaron para el 3 de junio. Pablo no durmió toda la noche anterior, se revolvía en la cama, repasando en su cabeza posibles escenarios. ¿Qué pasa si el juez se niega? ¿Qué pasa si los Vargas cambian de opinión y se oponen? Por la mañana se vistió con el único traje que conservaba de los viejos tiempos, cuando aún era heredero del negocio familiar. El traje le quedaba perfectamente, en 7 años Pablo casi no había cambiado externamente, solo el cansancio apareció en sus ojos y las canas tocaron sus sienes. Se miró en el espejo y pensó si Elena lo reconocería ahora. Probablemente sí. Lo principal permanecía inalterado, el amor por ella y ahora por su hija. Al edificio del tribunal llegó media hora antes del inicio. Cerca de la entrada ya estaban los Vargas. Catalina con un vestido oscuro estricto, Sergio con traje. Junto a ellos Mila, con blusa blanca y falda azul, con las trenzas cuidadosamente peinadas. Al ver a Pablo, saludó alegremente con la mano. Papá Pablo. Él se acercó, abrazó a su hija, la besó en la mejilla. Hola, cariño. ¿Cómo estás? Un poco asustada, admitió Mila. La abuela dijo que iremos con el juez y hará preguntas. No tengas miedo, la tranquilizó Pablo. Todo estará bien. Solo responde honestamente. Catalina los miraba y en su mirada había algo nuevo. No odio, no ira. Más bien tristeza y aceptación. Vamos, dijo. Es hora.
Entraron al edificio, pasaron por los detectores de metales, subieron al tercer piso. La sala de audiencias era pequeña, con bancos de madera y una mesa alta del juez. La juez, una mujer de unos 50 años con mirada penetrante, entró exactamente a la hora señalada. Todos se pusieron de pie. Por favor, siéntense, dijo, abriendo la carpeta con documentos. Se escucha el caso de reconocimiento de paternidad de Ledesma Pablo en relación con la menor Vargas Milena. Pablo estaba nervioso. La juez leyó los materiales del caso, los resultados de la prueba de ADN, las declaraciones de las partes. Luego miró a Pablo. Ledesma Pablo, la pericia mostró que usted es el padre biológico del niño. Sí, respondió Pablo firmemente. ¿Con qué fin presenta la demanda de reconocimiento de paternidad? Para tener el derecho legal de ser padre de mi hija, dijo Pablo. Participar en su crianza, cuidarla, ser parte de su vida. La jueza sintió, escribió algo, luego se dirigió a los Vargas. Vargas Catalina, Vargas Sergio, ¿tienen objeciones al reconocimiento de paternidad? Catalina se puso de pie. Pablo vio cómo apretaba el bolso en las manos, cómo le temblaban los labios. Guardó silencio tanto tiempo que la juez repitió la pregunta. ¿Vargas Catalina? No, exhaló Catalina. No tengo objeciones. Pablo apenas pudo contener un suspiro de alivio. Miró a Catalina y sus miradas se encontraron. Ella le hizo un gesto con la cabeza, apenas perceptible, pero él entendió. Lo había aceptado. Perdonado. La juez interrogó a Sergio, él tampoco se opuso. Luego pidió que trajeran a Mila. La niña se acercó a la mesa de la juez, intentando mantenerse valiente, pero Pablo veía que estaba nerviosa. Milena, dijo la juez suavemente. ¿Sabes por qué nos reunimos aquí? Sí, asintió Mila. Para que papá Pablo sea mi papá de verdad. En los papeles. Correcto. Dime, ¿quieres que Pablo sea tu padre? Mucho. Mila sonrió. Es bueno, amaba a mamá, y me ama a mí. Me compra helado y me cuenta sobre mamá. Quiero que sea mi papá. ¿Y no temes que te quiten de tu abuela y abuelo? Mila frunció el ceño. Papá Pablo prometió que me quedaré con la abuela y el abuelo. Simplemente ahora también tendré un papá. Eso es bueno, ¿verdad? La juez sonrió, por primera vez en toda la audiencia. Muy bueno, Milena. Puedes volver a tu lugar. Mila volvió con los Vargas, y Catalina la abrazó, apretándola contra sí. La juez anunció un receso para deliberación. 15 minutos que le parecieron a Pablo una eternidad. Salió al pasillo, se sentó en una silla. Las manos temblaban. Recordaba a Elena, sus conversaciones sobre el futuro, sobre cómo criarían a su hija juntos. Si ella supiera que todo resultaría así, Pablo. Se dio la vuelta. Catalina estaba cerca, mirándolo. Gracias, dijo en voz baja. ¿Por qué? Se sorprendió. Por no quitármela. Por cumplir tu palabra. Por. Se trabó, por amarla tan fuerte como amabas a Elena. Es mi hija. ¿Cómo puedo no amarla? Catalina asintió, secándose las lágrimas. Estaba equivocada. Todos estos años te culpé, te odié, quería que sufrieras. Pero tú ya sufrías. Y yo te quité el derecho de ser padre. Ustedes enterraron a su hija, dijo Pablo. Lo entiendo. Querían proteger a Mila. Quería vengarme, Catalina sacudió la cabeza. Pero la venganza no me devolvió a Elena. Y a ti te causó dolor. Perdóname, Pablo. Él miró a esta mujer que había perdido a su única hija, que criaba a su nieta, que llevaba su dolor todos estos años. Y entendió que no podía seguir enojado. Te perdono, dijo. Si tú me perdonas. Por haberme ido. Por no haber estado cerca cuando Elena moría. Catalina dio un paso adelante y lo abrazó. Fuerte, maternalmente. Pablo la abrazó a cambio, y permanecieron así, dos personas que perdieron a Elena, pero se encontraron por Mila. Elena hubiera querido esto, susurró Catalina. Que fuéramos familia. Sí, estuvo de acuerdo Pablo.
Hubiera querido. Los llamaron de vuelta a la sala. La juez emitió la decisión: reconocer a Ledesma Pablo como padre de la menor Vargas Milena, introducir los cambios correspondientes en el acta de nacimiento. Pablo escuchaba y no creía que estuviera sucediendo de verdad. Oficialmente. Jurídicamente. Es padre. Mila saltó de su lugar y corrió hacia él. Papá. Ahora eres papá de verdad. Él la levantó en brazos, besándola en las mejillas, en la frente, en la nariz. Sí, hijita. Ahora de verdad. Catalina y Sergio se acercaron después. Sergio estrechó fuertemente la mano de Pablo. Cuídala, dijo simplemente. Lo prometo, prometió Pablo. Salieron del tribunal juntos, ya no como extraños, sino como familia. Extraña, armada de fragmentos, pero familia. Pasaron varias semanas. Pablo se convirtió oficialmente en padre de Mila, su nombre ahora figuraba en los documentos. Recogía a su hija de la escuela 3 veces por semana, pasaban los fines de semana juntos, iban al cine, al parque, a museos. Mila lo llamaba simplemente papá, y esa era la palabra más dulce que había escuchado jamás. Catalina ya no lo miraba con sospecha. Lo invitaba a cenas familiares, consultaba sobre Mila, incluso una vez le pidió ayuda con una reparación en el apartamento. Se estaban volviendo más cercanos, y Pablo entendía que en Catalina había encontrado no solo a la abuela de su hija, sino también una aliada. Irene Ledesma visitaba a Mila una vez por semana. Traía regalos, libritos, rompecabezas, álbumes para dibujar. Aprendió a ser abuela, no patrocinadora. Mila llegó a quererla, aunque se sentía más cercana a la abuela Catalina, ella había estado cerca toda su vida. Una vez, cuando Pablo recogía a Mila de casa de Irene después de una visita, su madre lo detuvo en la puerta. Pablo, espera. Se dio la vuelta. Irene estaba avergonzada, se veía insegura. Quería decir. Guardó silencio, buscando palabras. Fui al cementerio. A ver a Elena. Pablo se quedó paralizado. ¿Para qué? Para pedir perdón. Irene levantó los ojos hacia él, llenos de lágrimas. Llevé flores, me paré ante su tumba y dije todo lo que debía haber dicho hace tiempo. Que estaba equivocada. Que era digna de ti. Que les quité la felicidad. Pablo guardó silencio, sin saber qué responder. No sé si los muertos nos escuchan, continuó Irene. Pero necesitaba hacerlo. Por mí misma. Por ti. Por Mila. Ella te habría perdonado, dijo Pablo en voz baja. Elena sabía perdonar. Irene asintió, secándose las lágrimas. No te pido que me perdones completamente. Sé que no lo merezco. Pero gracias por permitirme ser abuela. Pablo abrazó a su madre, por primera vez en 7 años. Todos cometimos errores, dijo. Lo principal es que ahora estamos juntos por Mila. Irene se apretó contra él, y Pablo sintió como algo dentro se descongelaba finalmente. La herida era profunda, pero estaba cicatrizando. Un fin de semana Pablo llevó a Mila al cementerio. No habían estado allí juntos desde aquel día cuando la encontró junto a la tumba de Elena. Ahora vinieron juntos, con un gran ramo de rosas rojas. Mila puso las flores en la tumba, pasó la mano por el mármol frío. Mamá, dijo en voz baja. Soy yo, Mila. Quería decirte que ahora todo está bien para mí. Tengo papá. De verdad. Es muy bueno y te ama. Y a mí también me ama. Pablo estaba cerca, sintiendo cómo las lágrimas asomaban en sus ojos. Además tengo 2 abuelas, continuó Mila. La abuela Catalina y la abuela Irene. Ambas son buenas. Y el abuelo Sergio también. Todos te amamos y recordamos. Guardó silencio, luego añadió. Sé que estás en el cielo. La abuela dice que me miras desde allí y te alegras cuando soy feliz. Bueno, mamá, soy feliz. Muy muy feliz. Gracias por haberme dado a luz. Pablo no se contuvo, cayó de rodillas junto a su hija y la abrazó. Mamá estaría orgullosa de ti, susurró. Eres tan buena y luminosa como ella. Mila se apretó contra él. Papá,
¿crees que mamá nos ve ahora? Estoy seguro, respondió Pablo. Y está feliz de que estemos juntos. Permanecieron sentados junto a la tumba durante mucho tiempo más, tomados de la mano. Pablo le contaba a Mila historias sobre Elena, sobre cómo se conocieron, cómo fue su primera cita, cómo Elena se reía de sus torpes intentos de cocinar cena. Mila escuchaba conteniendo la respiración, absorbiendo cada palabra. Quiero ser como mamá, dijo cuando ya se preparaban para irse. Ya te pareces, sonrió Pablo. Externa e internamente. Mila reflexionó. ¿Y cuando sea mayor, encontraré un amor como el de ustedes con mamá? Pablo le acarició la cabeza. Seguramente lo encontrarás. Y yo estaré cerca para asegurarme de que te amen como te mereces. Mila se rió. ¿Serás un papá estricto? ¿Qué asusta a todos los chicos? El más estricto, prometió Pablo, y se rieron juntos. Al regresar, Pablo pensaba en cómo había cambiado su vida en los últimos meses. Encontró a la hija que consideraba muerta. Perdonó a su madre, a quien había odiado durante muchos años. Hizo las paces con la familia de Elena, que lo culpaba de su muerte. Y lo principal, volvió a aprender a ser feliz. No con esa felicidad que tenía con Elena. Esta felicidad era diferente, tranquila, cuidadosa, con mezcla de tristeza. Pero era felicidad. Y Pablo se aferraba a ella con ambas manos, temiendo soltarla. Por la tarde llevó a Mila a casa. Catalina abrió la puerta, y Pablo vio que en la mesa de la cocina estaba servida la cena. Quédate, propuso. Cena con nosotros. Pablo quiso negarse, pero Mila lo tomó de la mano. Por favor, papá. La abuela preparó tus pelmeni favoritos. Él miró a Catalina sorprendido. ¿Cómo sabe que me gustan los pelmeni? Elena me lo contaba, respondió Catalina simplemente. Decía que podrías comerlos todos los días. Pablo se sentó a la mesa, y cenaron juntos, él, Catalina, Sergio y Mila. Como familia. Hablaban sobre la escuela, sobre el clima, sobre planes para el verano. Una conversación familiar ordinaria, pero para Pablo era invaluable. Cuando se iba, Catalina lo acompañó hasta la puerta. Ven más seguido, dijo. Eres parte de esta familia. Gracias, Pablo estrechó su mano. Por todo. Catalina sonrió, por primera vez vio una sonrisa genuina y cálida en su rostro. Soy yo quien debe agradecerte. Por no rendirte. Por encontrar el camino hacia Mila. Por amarla. Pablo salió a la calle, y el aire frío de la tarde golpeó su rostro. Miró al cielo donde se encendían las primeras estrellas, y susurró. Gracias, Elenita. Por haberme dado a ella. Prometo que haré todo para que nuestra niña sea feliz. Y le pareció que una de las estrellas parpadeó en respuesta. Pasó un año desde el día en que Pablo encontró a Mila junto a la tumba de Elena. Un año que cambió todo. Ahora su vida giraba alrededor de su hija, y no podía imaginar cómo existía antes sin su risa, sin sus preguntas, sin sus abrazos. Mila creció, pasó a segundo grado. Se volvió más segura, más valiente, pero siguió siendo igual de buena y luminosa. Los maestros la elogiaban, los compañeros se sentían atraídos hacia ella. Una vez llegó a casa y anunció orgullosa que la eligieron delegada de clase. ¿Te imaginas, papá? Parloteaba, saltando en el sofá. Ahora soy la más importante. Bueno, casi. Después de la maestra, Pablo se reía mirándola y pensaba que Elena estaría orgullosa de su hija. Había heredado de su madre no solo la apariencia, sino también el carácter, receptivo, abierto, amoroso. La familia se había fusionado definitivamente. Pablo pasaba con Mila 4 días a la semana, la recogía de la escuela, hacía con ella las tareas, la llevaba a actividades. Se inscribió en dibujo y danza, y Pablo no se perdía ni una sola presentación. Se sentaba en el auditorio junto a Catalina y Sergio, filmaba la actuación en el teléfono, aplaudía más fuerte que todos. Catalina Vargas se volvió casi como familia para él. Juntos resolvían cuestiones relacionadas con Mila, discutían sus logros y problemas.
A veces Pablo pasaba simplemente así, a tomar té, y se sentaban en la cocina recordando a Elena. Catalina contaba historias de la infancia de su hija, y Pablo compartía recuerdos de su relación. Era doloroso, pero al mismo tiempo curativo, hablar de Elena, mantener viva su memoria. Sergio también se descongeló. Le enseñó a Pablo a reparar grifos, juntos armaron un estante para libros para Mila, a veces iban de pesca. Sergio era poco hablador, pero Pablo sentía su aprobación, su aceptación. Irene Ledesma se convirtió en una verdadera abuela. Venía cada sábado, paseaba con Mila, le leía cuentos, compraba dulces y frutas. Entre ella y Catalina se establecieron relaciones extrañas pero respetuosas. No se hicieron amigas, pero aprendieron a compartir a la nieta sin conflictos. Una vez Pablo las encontró juntas en el parque, ambas sentadas en un banco, observando cómo Mila alimentaba palomas y hablaban en voz baja sobre algo. No se acercó, no quería romper la frágil tregua. El negocio de sus padres Pablo no lo retomó. Seguía vendiendo flores en el mercado, y eso le convenía. El trabajo era simple, honesto, dejaba tiempo para su hija. Irene insinuó varias veces que podría volver al negocio familiar, pero Pablo se negaba. Estoy bien donde estoy, decía. No quiero volver a perseguir dinero y estatus. Eso no es importante. Irene no insistía. Entendía que su hijo había cambiado y aceptó su elección. En verano Pablo llevó a Mila de vacaciones por primera vez. Fueron al mar, los tres con Catalina y Sergio. 2 semanas en la costa, en una casita pequeña con vista a las olas. Mila aprendió a nadar, construía castillos de arena, recogía conchas. Pablo le enseñó a bucear, Sergio volaba con ella una cometa, Catalina cocinaba para toda la familia. Por las tardes se sentaban en la terraza, escuchaban el ruido del oleaje, y Mila se dormía en brazos de Pablo. Él le acariciaba el cabello y sentía una tranquilidad que no había conocido desde hacía mucho tiempo. «Eres buen padre», dijo una vez Sergio, sirviéndoles té. «Lo intento», respondió Pablo. «Elena estaría feliz», añadió Sergio. Al verlos juntos, Pablo asintió. En otoño ocurrió un evento que selló definitivamente su extraña familia. Mila se enfermó. Un resfriado común se convirtió en bronquitis, luego en neumonía. La internaron en el hospital, y Pablo no se apartó de su cama. Catalina también hacía guardia, se turnaban, dormían en sillas incómodas, bebían café de hospital de máquinas expendedoras. Irene venía cada día, traía frutas, jugos, libritos. Sergio se sentaba en el pasillo, apretando las manos en silencio, rogando a todos los santos por la recuperación de su nieta. Mila yacía pálida, con temperatura de 40 grados, y Pablo por primera vez en un año sintió verdadero miedo. Recordaba cómo Elena murió en el hospital, cómo no llegó a despedirse, y la idea de que podría perder también a su hija lo volvía loco. «No te atrevas», susurraba, sosteniendo la manita caliente de Mila. «No te atrevas a dejarme. Recién te encontré». Al tercer día la temperatura bajó. Los médicos dijeron que la crisis había pasado, que la niña se recuperaría. Pablo salió al pasillo y lloró, apoyándose en la pared fría. Catalina lo abrazó, y permanecieron así, dos personas que casi perdieron lo más querido. «Es fuerte», dijo Catalina. «Se recuperará». Y Mila se recuperó. Una semana después la dieron de alta, y en casa organizaron una verdadera fiesta. Irene horneó una tarta, Sergio le compró a Mila un nuevo conejo de peluche, Catalina preparó sus platos favoritos. Mila estaba sentada en el sofá, envuelta en una manta, y sonreía mirando a su familia. «Los amo mucho a todos», dijo. «Son los mejores». Pablo se sentó a su lado, abrazó a su hija. «Y nosotros te amamos. Más que nada en el mundo». Después de la enfermedad algo se acomodó definitivamente. Dejaron de ser personas unidas solo por Mila. Se convirtieron en familia real, con todas sus rarezas y peculiaridades. La madre de Pablo dijo que quería comprar un apartamento para su nieta.
para que tuviera su propia vivienda cuando ingresara a la universidad. Y mientras tanto, quería ayudar de alguna forma a su única nieta. Sería una buena inversión de dinero. Y que Pablo se mudara a ese apartamento, para que Mila tuviera su propia habitación cuando él la llevara consigo. Pablo aceptó y compró con el dinero de su madre un apartamento de 2 habitaciones, y ahora Mila tenía su propia habitación cuando se quedaba con él. Juntos eligieron el papel tapiz, los muebles, las cortinas. Mila quería paredes rosas, y Pablo no se opuso, aunque odiaba el rosa. Por su hija estaba dispuesto a todo. En el nuevo apartamento colgó una fotografía grande de Elena, aquella donde se reía, con flores en las manos. Mila a menudo se acercaba a ella, hablaba con su mamá, le contaba sobre sus asuntos. Mamá, hoy saqué un 5 en matemáticas. Informaba alegremente. Y papá me compró nuevas pinturas. Te pintaré un cuadro. Pablo escuchaba estos monólogos y entendía que Elena estaba viva. Viva en su hija, en su memoria, en su amor. Una vez Mila preguntó, «Papá, ¿te casarás otra vez?» Pablo se sorprendió. «¿Por qué preguntas?» «Bueno, en el libro que leí, a la niña le apareció una madrastra». Y pensé. Mila titubeó. «No me opongo si encuentras a alguien. No deberías estar solo». Pablo le acarició la cabeza. «No estoy solo. Te tengo a ti». «Eso es suficiente». Pero aún así, insistía Mila. «Si conoces a una buena tía que te guste, no estaré celosa». «Lo prometo». Pablo se rió. «Está bien, hija. Lo tendré en cuenta». Pero por dentro sabía que nunca habría nadie más que Elena. Ella era la única, y no quería buscar un reemplazo. Le bastaba con su hija, el trabajo, la familia. Su vida estaba completa. Era diciembre. Se acercaba el aniversario de la muerte de Elena. Hace 7 años murió en el hospital, dando a luz a Mila. Pablo decidió que irían al cementerio todos juntos. El sábado por la mañana se reunieron en casa de los Vargas, Pablo, Mila, Catalina, Sergio e Irene. Llevaron flores, muchas flores, rosas rojas que Elena tanto amaba. Fueron al cementerio en silencio, cada uno sumergido en sus pensamientos. La tumba estaba cuidada. Pablo seguía yendo allí cada mes, arreglaba, cambiaba las flores. Ahora Mila a menudo le hacía compañía. Se pusieron alrededor de la lápida, un pequeño círculo de personas unidas por una mujer. Catalina puso su ramo, acarició el mármol frío. «Hijita mía», susurró. «Todos estamos aquí. Tu familia. Te recordamos, te amamos». Sergio en silencio dejó las flores, se dio la vuelta, secándose las lágrimas. Irene se acercó después. Estaba de pie mirando la lápida, y decía, «Perdóname, Elena. Fui tonta, arrogante. No les permití ser felices. Pero sabe que tu hija está segura, amada. Todos cuidamos de ella». Pablo puso su ramo al final. Se arrodilló, tocó con la mano la fotografía en el monumento. «Hola, amor mío», dijo en voz baja. «Aquí hemos venido. Todos juntos. Tu mamá, tu papá, mi mamá y nuestra niña. Nuestra Milita. Ha crecido, Elena. Es inteligente, buena, hermosa. Toda tú». Su voz temblaba. «Quisiera que estuvieras aquí. Que la vieras, la abrazaras, le enseñaras sobre la vida. Pero ya que resultó así, te prometo, haré todo para que sea feliz. Todo lo que esté en mis manos». Mila se acercó a su padre, le tomó la mano. Luego se agachó junto a la tumba, puso su pequeño ramito. «Mamá», dijo. «Soy yo. Vine con papá, las abuelas y el abuelo. Todos te recordamos. ¿Y sabes qué? Creo que nos ves ahora. Desde el cielo. Y te alegras de que estemos juntos». Sonrió a través de las lágrimas. «Gracias por haberme dado a luz. Gracias por haberme dado a papá. Prometo ser buena. Estudiar con 5, ayudar a la abuela, obedecer.
Y le contaré a todos qué maravillosa eras. Pablo abrazó a su hija, la apretó contra sí. Permanecieron sentados junto a la tumba, y la nieve comenzó a caer, grande, suave, cubriendo la tierra con un manto blanco. Mira, papá, susurró Mila. Mamá nos envía la nieve. Como un regalo. Pablo miró al cielo, a los copos de nieve arremolinándose, y sonrió. Sí, Mila. Es ella. Permanecieron de pie un poco más, luego fueron hacia la salida. Catalina tomó a Mila de una mano, Pablo de la otra. Irene y Sergio caminaban detrás. Una pequeña procesión, unida por la memoria y el amor. En las puertas del cementerio Mila se dio la vuelta, saludó con la mano. Hasta luego, mamá. Volveremos. Se subieron al coche, y Pablo llevó a todos a su casa. En casa preparó el almuerzo, había aprendido a cocinar durante este año, Catalina le enseñó. Se sentaron en la mesa grande, comieron, conversaron, se rieron. Mila contaba una historia graciosa de la escuela, Sergio bromeaba con ella, Catalina sonreía, Irene servía té. Una familia ordinaria. Con su historia, con su dolor, pero con felicidad que construyeron juntos. Por la tarde, cuando todos se fueron, Pablo acostó a Mila. Ella yacía en la cama, abrazando al oso de peluche, y miraba a su padre con ojos somnolientos. «Papá, ¿eres feliz?», preguntó. Pablo se sentó en el borde de la cama, le acarició la mejilla. «Sí, cariño. Mucho. Yo también», Mila bostezó. «Soy la niña más feliz del mundo. Tengo a ti, a las abuelas, al abuelo. Y a mamá en el cielo. Una familia grande. La más grande», estuvo de acuerdo Pablo. «Te amo, papá. Y yo te amo, Milita. Buenas noches». La besó en la frente, apagó la luz, salió de la habitación. Estaba de pie en la cocina, miraba por la ventana y sentía como su corazón se llenaba de calidez. El gatito Copito, que habían tomado del refugio cuando compraron el nuevo apartamento, dormía tranquilamente en la cocina en su camita, hecho un ovillo. Cuando hace muchos años Pablo perdió a Elena, pensó que había perdido también a su hija. Vivió con culpa, dolor, vacío. Pero la vida le dio una segunda oportunidad. Le devolvió a Mila. Le enseñó a perdonar y ser perdonado. Pablo miraba la ciudad nocturna. La nieve continuaba cayendo, cubriendo las calles con una alfombra esponjosa. Elena estaba invisiblemente aquí, en su hija, en su memoria, en el amor que no muere. «Gracias», susurró Pablo en la oscuridad. «Gracias por ella. Por todo». Y le pareció que en algún lugar muy muy lejos en el cielo Elena le sonreía en respuesta.